Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leff, el asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. Hoy comenzamos nuestros live stream de este año 2026 y vamos a comenzar con un tema que ha surgido bastante durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Gracias a la inversión extranjera acá en Punta Cana ha surgido la duda: ¿cómo invierto en el extranjero y si es seguro invertir en el extranjero? Así es que vamos arriba. Bueno, familia, entonces vamos a comenzar acá este live stream comentándoles que es sumamente sencillo invertir desde cualquier parte del mundo, en especial desde los países europeos y desde los Estados Unidos. ¿Qué necesita un inversionista para invertir de forma segura acá? El primer paso es siempre tener un asesor inmobiliario a su lado. En este caso, nosotros en Punta Cana Solutions, obviamente, estamos para brindarles todo el apoyo necesario y todo el conocimiento que necesitan. Después, entender todos los pasos que deben seguir para poder hacer una compra exitosa. Normalmente, todos los proyectos en preconstrucción tienen el mismo esquema o estructura de pago y de reserva. En otras palabras, ustedes van a hacer una reserva, bien sea de $500, $2,000, $3,000, $10,000, depende del proyecto y depende de dónde esté ubicado. Esa reserva la van a hacer a través de una transferencia bancaria, ¿ok? Siempre va a ser a las cuentas del constructor o del fideicomiso que va a estar a cargo del proyecto. Una vez que hacen esa transferencia, ustedes anexan ese recibo, se lo envían a su asesor de confianza o al asesor que los está ayudando y él se lo envía a la constructora para emitir los recibos. Mientras están haciendo esto, deben llenar todos los formularios, ¿ok? Bien sea la debida diligencia, que es un formulario que se llama Conozca a su cliente, donde van a aportar todos sus datos personales, donde van a aportar toda su información de contacto, ya que esa información de contacto va a ser la que va a usar la constructora para tener una relación más cercana con ustedes. Además de eso, van a llenar una hoja de reserva y van a remitir ciertos documentos que requiere la constructora o el desarrollador para vincularlos, bien sea o al fideicomiso o directamente a la construcción. ¿Ustedes quieren saber cuáles son esos documentos? Bueno, yo les voy a dar un pequeño listado. Acá tenemos Pai Pai, hey, nos dice hey y después nos dice bye. Eso pasa muchas veces. Entonces, ese listado de documentos lo tienen abajo en la guía gratuita que les estoy dejando en la descripción de este video, pero igual se los voy a mencionar por acá. Para todos los extranjeros es exactamente igual. Necesitan 2 documentos con foto y que estén vigentes. Esos documentos son pasaporte vigente y puede ser una licencia de conducir o en su defecto su cédula de identidad o DNI, depende de cómo se lo digan en su país. Además de eso, deben tener una prueba de fondos. Esa prueba de fondos o de origen de fondos es básicamente de dónde viene el dinero. Pueden ser nóminas, pueden ser cheques, pueden ser depósitos. En el caso, por ejemplo, de que su ingreso sea producto de rentas, deben anexar los contratos de esas rentas a ese expediente. Además de estos documentos previos, deben siempre anexar los estados de cuenta bancarios, preferiblemente de las cuentas de donde van a transferir el dinero hacia las cuentas del constructor. Se recomienda siempre que sean entre 3 y 6 estados de cuenta. Bienvenida Rochi, que se conecta desde Argentina. Un abrazo muy grande, Rochi, fiel seguidora acá del canal y pues inversionista acá en República Dominicana, además de que vivió mucho tiempo por acá. Además de esos documentos, puede ser que el banco o el fideicomiso les pida documentos adicionales, ya esos son ocasiones excepcionales. Una vez que se cumple todo este proceso y se completa el expediente, vamos a lo que sería ya la formalización del acto o la formalización de la compra, ¿ok? Se emite el primer contrato, que en el caso
de los proyectos en preconstrucción es lo que se llama el contrato promesa. Ese contrato es muy sencillo, es un contrato donde se pauta todas las normas y todos los compromisos que va a tener el constructor con ustedes y ustedes con el constructor. Ahí van a decir la forma de pago, la descripción del inmueble, todas las cláusulas referentes a la cesión de derechos del inmueble y a lo que se compromete cada parte. La parte compradora se compromete a pagar basándose en un plan de pago o bajo unas condiciones específicas, y la parte del desarrollador o del vendedor se compromete a entregar un inmueble con ciertas características. ¿Cómo se puede hacer esta firma? Hay distintas formas. Tenemos clientes, y de hecho nos ha pasado, que prefieren firmar de manera presencial, entonces aprovechan viajar para acá, para República Dominicana, para Punta Cana, así conocen también las zonas, si no las conocen ya previamente, y firman de manera presencial junto con el desarrollador, ¿ok? En un acto formal. Otra forma es otorgarle un poder, los americanos lo llaman un power of attorney, le otorgan un poder a una tercera parte, que en este caso puede ser el abogado del comprador o, en su defecto, su asesor inmobiliario. Mi recomendación personal, eso lo pueden hacer directamente con su abogado. Es preferible que sea su abogado el que proceda a las firmas en este caso. Y la tercera forma, que es una forma que ya está empezando a verse más seguido, es la firma digital. Hay ciertos desarrolladores que lo admiten, no todos los desarrolladores. Hay muchos fideicomisos que ya lo están aplicando a través de plataformas como DocuSign o Vía Firma. Incluso la Cámara de Comercio de República Dominicana habilitó una forma de firma digital que es válida por 2 años. No todas las constructoras se han adaptado a esta, pero ya sabemos que está esa opción dentro del mercado. Ya después viene, pasan los meses, ustedes van pagando sus cuotas, el constructor o el fideicomiso le envía sus recibos de pago cada vez que ustedes abonan y llega el momento de la entrega. Ahí viene un segundo contrato, que es el contrato de compra-venta definitivo. Ese contrato de compraventa definitivo es básicamente una cesión completa de derechos por parte del desarrollador o del constructor hacia ustedes. Es decir, ahí ya van a tener una titulación a su nombre. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta ahí? Que esté completa la descripción de lo que les están entregando y que están de acuerdo con esa cesión de derechos. Es decir, van a tomar posesión completa, uso, goce y disfrute de la propiedad y ya el constructor no va a tener ningún tipo de derecho sobre la propiedad. Esa formalización de ese contrato va a llevar a que ustedes puedan hacer la transferencia de título del inmueble a su nombre, bien sea a título personal o a nombre de una compañía que ustedes decidan abrir y que sea la propietaria de ese inmueble. Y eso nos lleva a un detalle espectacular que otorga el gobierno dominicano para cierto tipo de proyectos. ¿Ok? Han escuchado hablar muchísimo de esa excepción de impuestos tan grande que da el gobierno dominicano a proyectos que tienen un interés de inversión extranjera, sobre todo en la parte turística. Esa ley se llama la ley de Confotur. ¿Qué es lo que les va a otorgar esa ley? Esa ley les otorga básicamente la excepción del impuesto de transferencia de título, que en este caso es el 3% del valor de la propiedad, ¿ok? Del valor total de la propiedad, y eso se paga a la hora de hacer la transferencia del título del desarrollador a ustedes. Y por otro lado, los exonera por el tiempo que tenga validez. Mucha gente dice que son 15 años, pero depende del tiempo en el que se haya otorgado el Confotur. La mayoría de las veces sí son los 15 años, pero si el Confotur se otorgó un año antes de la entrega, van a ser 14 años de excepción que van a tener. Eso los va a exonerar del impuesto al patrimonio inmobiliario sobre esa propiedad en específico. No sobre la totalidad de su patrimonio, sino sobre esa propiedad en específico. ¿Qué garantiza esto? Que cuando ustedes compran un proyecto en preconstrucción, su beneficio va a ser mucho mayor, porque van a tener un gasto menos anual. No van a tener ese gasto del IPI.
Entonces, eso va a hacer que su ROI o su retorno de inversión sea mucho más alto, bien sea que su modelo de inversión sea para renta corta o simplemente para ganar a la ganancia de capital o para renta larga. De cualquiera de las formas que lo vean, ya van a tener un gasto menos. ¿Cuál es el error más común que cometen nuestros inversionistas extranjeros? No hacer una debida diligencia junto a su asesor inmobiliario. Es decir, cada asesor que esté a su lado tiene la responsabilidad de revisar todos los títulos y todos los permisos que tiene el constructor. Ese asesor, si hace bien su trabajo, va a evitar muchos dolores de cabeza a la larga. Acá nos preguntan a través del WhatsApp, ¿cómo saber que el proyecto es real? He visto muchas menciones de estafas en el exterior. Sí, ha habido una plataforma de noticias sobre estafas inmobiliarias, sobre proyectos que no se han dado. Pues ahí es donde entra su asesor a hacer su trabajo, que él debe revisar, hacer la debida diligencia, así como se hace una debida diligencia para el comprador, se hace una debida diligencia para el desarrollador. Se ve que tenga todos los títulos de los terrenos a su nombre o a nombre de la empresa creada para hacer el desarrollo. Se ve que el inmueble esté libre de cargas y gravámenes. Se revisan todos los permisos que deben ser otorgados para que ese desarrollo sea viable, ¿ok? Y se pueda hacer. Además de que se ve el historial de el constructor. De hecho, hace unos meses hicimos uno de los últimos live acá en el canal con el personal del Grupo Roma, donde hablábamos precisamente de eso, cuál es el éxito de un proyecto exitoso. Y todos esos permisos, toda esa debida diligencia que tiene que hacer su asesor son parte de que un proyecto sea exitoso y de esa manera ustedes pueden garantizar que el proyecto es viable, que el proyecto se va a dar y además que van a tener un final feliz y un proceso feliz. ¿Qué otro error cometen muchos, no solamente asesores al no informarlo, sino muchos inversionistas? No saber exactamente los costos que recaen anexos a lo que es la compra de un inmueble acá en República Dominicana. Muchas veces no toman en cuenta las transferencias bancarias. ¿Okay? Todas las transferencias bancarias, no importa si utilizan un wire transfer normal o una transferencia bancaria normal o una plataforma como Wise o como Remitly u otra tanta de las plataformas que existen en el mercado, requieren un pago de una comisión, bien sea al banco o a la plataforma. En el caso de las plataformas digitales, por lo general esas comisiones son mucho menores. En el caso de las transferencias bancarias, pueden llegar a unos montos significativos por transferencia, hasta unos 40, 45 dólares desde el banco emisor y entre unos 7 y unos 15 dólares en los bancos receptores acá en República Dominicana. Pero siempre es bueno tener en cuenta eso. Otro punto que tienen que tomar en cuenta en cuanto a costos de cierres, siempre van a ser los costos de notarización y costos legales. Muchos de los desarrolladores ya lo incluyen dentro de su servicio, dentro del costo de la propiedad, pero no todos lo hacen. Esos costos de notarización pueden variar un poco dependiendo del tipo de propiedad y dependiendo de la constructora y de la desarrolladora. Pueden ir desde los 90 dólares hasta los 300 dólares, ¿ok? Pero es un costo que debe asumir siempre el comprador. Hay que tomarlo en cuenta cada vez que vayan a hacer una compra acá en República Dominicana. Es responsabilidad de la constructora también, y esto es muy importante que lo sepan, enviarles su contrato debidamente legalizado en físico y en digital. ¿Ok? O sea que tienen que tener ambas copias. Una de las cosas que también mucha gente no toma en cuenta a la hora de buscar una propiedad acá es la zona donde va a invertir.
que ahí también juega un papel clave su asesor inmobiliario. Muchas veces se van por el tema precio económico más que por el tipo de zona donde está. Si su asesor les recomienda que un proyecto está en una zona de mayor plusvalía, escúchenlo. Tomen en cuenta la opinión del asesor, ya que él se encuentra acá y conoce definitivamente el mercado y conoce cómo se desarrolla el mercado inmobiliario acá en Punta Cana. Entonces, familia, esto ha sido una pequeña guía y un pequeño abreboca de cómo son los procesos de venta acá en República Dominicana, sobre todo en la parte de Punta Cana, para compras en preconstrucción. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren comprar una propiedad que está lista? Ya ahí el tema varía un poco, porque ahí iríamos directamente a un contrato de compra-venta definitivo. Es una transferencia completa de título y ahí se requiere que sea o por un poder de terceros la firma o que sea presencial. En este caso no está permitido las firmas digitales para este tipo de transacciones. Entonces es un factor también que deben tomar en cuenta. Por acá nos siguen llegando preguntas a través de nuestro WhatsApp. Acá desde España nos mandan saludos inversionistas españoles que este año hicieron varias inversiones acá en República Dominicana, y está cargando acá la otra pregunta. Mientras esa pregunta carga, otro punto que deben tomar en cuenta siempre es la negociación de los planes de pago. Recuerden que deben hacer planes de pago que ustedes puedan cumplir para no atrasarse con la constructora o con los fideicomisos y evitar penalidades que siempre van a estar reflejadas dentro de su contrato. Acá me preguntan, Néstor, no conozco Punta Cana y me gustaría estar segura de la compra, del lugar y de las zonas. ¿Cómo haría para conocer más el área? Bueno, hay dos formas que podemos hacer para que conozcas bien las zonas. Desde que tenemos internet, gracias a Dios, no hay nada oculto entre cielo y tierra y todo está digital y todo está en la nube. Te recomiendo que vengas a conocer las zonas y que vayas con tu asesor y que te presente todas las zonas de inversión de acá de Punta Cana. Hay zonas muy variadas, muy distintas. Hay zonas más enfocadas hacia el comercio, zonas más enfocadas hacia el turismo y zonas más enfocadas hacia el área residencial. Pero también puedes ver a través de mi canal y a través de muchos otros canales de real estate que hay acá en YouTube, todas las zonas muy bien explicadas y muy bien señalizadas y demostradas a través de video e imágenes. Es importante, y esto siempre lo he recalcado, que vengan y conozcan las zonas como tal, para que puedan tener una idea y un feeling que les da cada una de las zonas. Como les digo, hay zonas mucho mejores para un área comercial y hay zonas mucho mejores para un área residencial. Entonces, ahí hay dos factores importantes: la opinión de su asesor y su propia opinión. También depende mucho del esquema de negocio que quieran tener. Como les comenté al principio, este live stream de hoy es bastante cortito, es bastante conciso y hemos llegado prácticamente al final de este live. Para mayor información sobre este punto y este tema, tienen abajo una guía completamente gratuita. Simplemente tienen que descargarla. Ahí van a tener la guía de inversión inmobiliaria y van a tener un análisis de zona que está esquematizado para 3 nuevas zonas de inversión en Punta Cana. Así es que, familia, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Así es que hasta luego y hasta el próximo martes.